Hola, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al canal, bienvenida al segmento de Astro Vibes, un segmento que está dedicado pura y exclusivamente a pequeños tips de astrología y de diseño humano para que puedas bucear e indagar un poquito más en este mundo extremadamente enriquecedor de la astrología y del diseño humano. Hoy decidí unificar dos tópicos que a mí me encantan: la culpa y astrología. ¿Cómo se vincula la culpa con la astrología? ¿Cuáles son aquellos elementos astrológicos que nos conectan con la sensación de culpa y transformarlos de algo culposo a, tal vez, con suerte, un potencial de cambio? Antes de continuar, te quiero comentar de que podés conseguir en un link que tenés en la descripción. Esto no es una agenda. Si estás interesada en el diseño humano y en la astrología, este planner holístico está exclusivamente diseñado para acompañarte en el indagar de tu mapa astral y de tu body graph del diseño humano para que puedas verdaderamente conocerte y empezar a vivir tus días desde tu flow energético. Vamos a empezar con el señor del tiempo, con Saturno. Saturno, que alrededor de los 30 años viene a darnos como un par de cachetazos para ponernos en línea y posicionarnos en aquel lugar en donde tenemos que estar y dejar de dilatar, de procrastinar y sobre todo de tenerle miedo a ser adultos. Creo que es un mal de los millennials. Los millennials no tenemos muchas ganas de ser adultos, somos estos niños eternos en donde, como fuimos criados por los boomers, realmente no queremos esa vida esclavizante y productivista, pero tampoco tenemos mucha idea cómo crear una vida diferente. Y esto tiene mucho que ver con Saturno. Saturno es el planeta del deber ser, pero además es el planeta del tiempo. En donde lo tengamos en nuestra carta, en aquella casa en donde esté y los aspectos que vaya generando en el correr de toda nuestra vida, lo que nos viene a traer es una información riquísima, riquísima de qué nos tenemos que hacer responsables. Cuando no integramos la energía de Saturno y la mantenemos ajena a quienes somos, la energía de las responsabilidades, de los mandatos y del deber ser va a venir en clave externa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir en formato de otras personas que se nos van a imponer y que nos van a exigir estas obligaciones, estas responsabilidades y estos mandatos. Y vamos a terminar cumpliendo con fórmulas ajenas en lugar de conectarnos con nuestra propia fórmula, con nuestro verdadero deber ser. Y nuestro verdadero deber ser está relacionado no solamente a todo nuestro mapa astrológico y no solamente también a nuestro diseño humano, sino que está relacionado en dónde tenemos a Saturno. Porque ahí es donde vamos a entender en qué lugar estamos siendo un poquito demenciales y estamos fingiendo demencia y no estamos conectando con la responsabilidad de convertirnos en el adulto que queremos ser y no en el adulto que la sociedad en teoría nos obliga a convertirnos. Por su parte, Quirón es el dios de las heridas. Es esa herida abierta, muy relacionada también al transgeneracional, es donde tenemos un punto sensible, donde probablemente no querramos ver. Es una parte de nuestra sombra que siempre nos va a recordar que tenemos un talón de Aquiles en donde nos vamos a sentir un poco más débiles, nos vamos a sentir vulnerables, nos vamos a sentir con una herida permanentemente abierta que no sabemos cómo cerrar y no sabemos cómo trabajar. Y por lo general lo que sucede es que cuando tenemos algo que nos incomoda, queremos que desaparezca. Hacemos muchísima fuerza porque desaparezca rápido, porque no nos genere ningún tipo de incomodidad, porque no esté. Cuando en realidad para curar una herida necesito saber las razones de esa herida. Necesito saber qué produjo ese corte, cómo se abrió esa parte de mi alma, esa parte de mi estructura energética, para que en lugar de hacer que desaparezca rápidamente, aprender de ella. Entender que ahí reside nuestra mayor sabiduría porque requiere de tiempo y de observación. Y ya sabemos que no nos gusta quedarnos en lugares incómodos, ya sabemos que todos queremos vivir en una publicidad de Coca-Cola, y si sos una de mis consultantes sabes que he dicho esto un montón de veces, y lo digo mucho en sesiones, es imposible vivir en una publicidad de Coca-Cola. Y Quirón nos recuerda de que esa sombra que habita en esa parte de nuestra carta, ya sea por nuestra carta natal o por tránsitos sobre alguna de nuestras casas en astrología, nos va a recordar de que ahí hay atención que tenemos que brindar, que ahí nos tenemos que detener a observar qué es lo que está pasando, por qué se abrió esta herida, con qué me golpeé, con qué me corté,
con qué se golpearon mis ancestros, con qué se cortaron mis ancestros, y en esa atención y en esa observación recordar una y otra vez que las partes más vulnerables de nuestra esencia son las que más amor requieren. Al final de cuentas se trata de que podamos integrar consistencia con ternura. Por lo general Saturno está asociado a disciplina y disciplina ha devenido en un término y en un concepto que suena bastante agresivo, pero en realidad disciplina tiene que ver con masterizar un área, entender en profundidad cómo funciona algo, volvernos maestros, ser hábiles en una disciplina y tener el conocimiento necesario para poder invertir este tiempo, Saturno, de manera más eficaz y eficiente, ya no para ser productivos, sino para mi propio flow energético. E integrar esto de la mano de la ternura y del amor y recordándonos de que para poder conectarnos con lo que nos molesta, lo que nos duele y lo que en ocasiones nos está manteniendo detenidos en una situación incómoda, necesitamos ir más despacio, brindarle atención de la mano del amor y de la ternura. Y esto tiene mucho que ver con la culpa, porque habitamos la culpa cuando la expectativa es ajena, cuando esa fórmula ajena a la que nos adaptamos, porque no reconocemos nuestra propia vulnerabilidad y porque todavía no hemos definido nuestros propios límites, que todavía no hemos trabajado a nuestro Saturno, entendiendo de que los límites no son para el exterior. Los límites son hacia mi propia energía, entender cómo ésta funciona para poder encauzarla de una forma consciente. La culpa aparece cuando nos olvidamos de todo este mecanismo y accionamos pura y exclusivamente, conectando con las necesidades ajenas, las expectativas ajenas y una fórmula que poco tiene que ver con nuestro equilibrio, con nuestro balance y con nuestro flow energético. Al final de cuentas, la relación de estos dos planetas nos recuerda de que no hay éxito sin vulnerabilidad. Me encantaría leerte en comentarios y saber cómo te conectas con la culpa, qué te pasa con la culpa y si alguna vez lo habías atado a aspectos astrológicos. Todo lo que me quieran decir, lo que me quieran contar o preguntar, los leo en comentarios. Mi nombre es Aileen Rodríguez Siqueira, soy terapeuta holística y me encontrás en redes sociales como iLove Vibes. Beso grande y nos vemos en el próximo video.